Empieza nuestra despedida de la cordillera, al menos por unas semanas, por un tiempo. Vamos a buscar una buena aventura al estilo Rodando por ahí. Hemos saciado nuestra curiosidad por las culturas más antiguas. Estuvimos aquí por Chavín de Huántar investigando una cultura de más de 3000 años, una cosa increíble, nos gustó mucho, pero ahora ya es momento de ir hacia una aventura. Como adelantamos que vamos a ir hacia la costa, necesitamos una despedida digna de lo que es la Cordillera Blanca, así que vamos a darle la oportunidad de asombrarnos. Bueno, venimos desandando el camino que nos trajo hacia Chavín de Huántar. Vamos a volver por el mismo lado porque investigamos las otras rutas y la verdad es que no estaban buenas, no eran de asfalto y ya queremos ir como relajando de las rutas en mal estado. Así que de este lado de la Cordillera Blanca, lo bueno es que la ruta va así como en escalones, ¿no? O sea, como va subiendo bastante zigzag. Va subiendo con todo. Lo malo es que sube como más violentamente del otro lado. Del otro lado es como más puna. De Claro. este lado es como que subís a una olla. Entonces va zigzagueando todo el tiempo. En el medio de ahí va a estar el destino que estamos pensando para ir a despedirnos de la cordillera y luego cuando ya entremos la bajada hacia la costa ya va a ir como que ni vas a tener que prender la camioneta. No, la alargamos de una. La alargamos y llegamos. Ya bueno, la verdad que las rutas en Perú, las rutas de montaña son muy desafiantes y ya es momento de empezar a probar, de descansar un poco de eso también. Sí. De avanzar un poquito más rápido también. Recuerden que Perú es gigante, hay un montón de cosas para hacer. Es la cuarta vez que estamos y sin embargo nunca nos va a alcanzar para cubrir todo, pero bueno, más o menos ya tenemos idea de qué otras cosas queremos seguir investigando en nuestro rumbo al sur. Al fin ya estamos del otro lado, ya estamos del lado pacífico nuevamente de la Cordillera Blanca. Creíamos que íbamos a poder hacer la aventura hoy, pero es medio tarde, son las 3 de la tarde. Sí. Así que vamos a buscar un buen lugar donde dormir, acá a unos 4400 metros de altura. Ya estamos ubicadísimos. Esta va a ser nuestra morada en el día de hoy.
La verdad que extrañaba agitarme por la altura. No, mentira. Extrañaba esto, ¿no? De dormir en un lugar así tan aislado, tan desértico, tan solitario. Es cierto, la ruta pasa acá a unos metros, pero yo creo que de noche ojalá se puedan ver las estrellas y disfrutar un poco de la soledad, que hacía mucho que no teníamos un lugar así. Nueve y media de la mañana. Esperamos a que el sol salga, que caliente bien, porque de verdad que hizo bastante frío. Pero también, así como hizo frío, este lugar nos regaló unas estrellas espectaculares de noche. Así que buena noche. Arrancamos la caminata hacia nuestro objetivo. Mi palo. Por allí está la ruta 110 de Ancash y nosotros vamos en opuesta dirección. La idea sería alcanzar la cima del cerro Rocotopunta. Vamos a ver cómo nos va. Hay bastante viento, espero que vaya calmando, porque es una de las cosas que después empieza a desgastar bastante en cuanto a la caminata. El primer desafío es cruzar este río. Yo ayer hice una corta excursión para ver los mejores caminos que tomar y de paso pescar un ratito. Así que hay lugares donde se angosta, hay lugares donde se angosta, porque hay que cruzar del otro lado. ¡Sí, me caí! ¡Sí! Mientras vamos recorriendo el valle vamos viendo algunos vestigios de lo que son... como los caminos ancestrales, ¿no? O sea, claro, caminos o las separaciones de los corrales o alguna base de alguna vivienda circular prehispánica, porque este valle era muy utilizado como ruta de conexión. que era entre la costa, la conexión también con la montaña, que es lo que estamos pasando, y la Amazonía. Sí. O sea, es como una de las rutas más fáciles, que de hecho por eso la hicimos, para cruzar la Cordillera Blanca. Muy bien, muy bien. Venía agradeciendo el camino porque la verdad que con esta vegetación ahí medio seca que se te enreda en la ropa y te rajuña, era bueno tenerlo, pero ahora se nos parece que se nos cerró. Da directo al río y ahí está Guille viendo por dónde seguir. Si hay que subir todas estas rocas de acá o buscar otro desvío, volver para atrás. Va a ser más rápido, ¿no? Muy secos todavía, ¿eh?
A lo que vienen siendo nuestras últimas aventuras, es como un buen récord. Ojo. Pie seco. Ready para el party. Vamos, Ettore. Oh, está helada. Ah, viste que estaba fría al final. Fría no, dije helada. Ay. Sí, ya se siente la tierra fría. Ay, Dios. Ah, acá está el camino, bola, solamente que hay más agua de lo normal. Dale, Ettore. Me saqué las zapatillas por obligación y me quedé en patas por placer. Lo bueno es que el pasto es súper suave y más caminando así sobre el lodo, pero en el agua específicamente con los pies hundidos no puedo estar más de 3 segundos. O sea, realmente está muy muy fría. ¡Ay! Roca. Bueno, creo que aquí ya es momento de ponerse las zapatillas. Dale, dale. Alguien no se quiere descalzar más. Así que estamos intentando rellenar acá un poco para pegar el salto y bajar. ¿Todo bien? ¡Jerónimo! Ya pasamos del otro lado del valle, estamos haciendo la primera escalada ahí bastante vertical y sin camino. Para allá vamos. Pero vamos bien. Buen ritmo. Por suerte el sol el viento no nos está castigando tanto y el sol ahí va dando el calor necesario. Y ya podemos divisar el primero de nuestros objetivos. Queremos estar arriba de aquella cascada. Todavía falta un rato, pero vamos a buen ritmo, todavía es la mañana. Son las 11 de la mañana acá, según me informa el reloj. O sea, Yara. Yo creo que llegamos. Sí. La Cordillera Blanca es la cordillera más joven por la que hemos andado. Si mal no recuerdo, tiene unos 10 millones de años desde que se empezó a formar. Por eso es que se ven muchos picos, así como bien agresivos, ¿no? Bien en punta. Eso es por la juventud que tiene, por el poco desgaste. 10 millones de años para nuestro querido planeta Tierra es muy poco. Por eso es que yo me lo voy tomando así como por etapas a esta expedición, esta última aventura, al menos por el momento en la cordillera de los Andes, porque hay que ir viendo después qué otros desafíos a medida que vayamos subiendo se nos van presentando. Y miren la vista que tenemos para aquel lado. Si no me equivoco, esa cumbre es la del Yanamarei Sur, con casi 5.200 metros de altura. Se le ve la nieve lisita, lisita. Está tentador, pero hoy no llego. A esta altura ya estamos como equiparados a la ruta por donde después vamos a tener que volver. Ya hemos atravesado y estamos subiendo por el valle. Si bien ya estamos bastante cerca, la cascada la tenemos enfrente. Es como el
momento más crítico, más difícil, porque perdimos absolutamente lo que es el sendero, lo que es la firmeza. Vamos simplemente por la cornisa de las piedras, buscando dónde pisar. Pero creo que llevamos muy buen tiempo. No es ni el mediodía y ya estamos por llegar al primer objetivo. Lo que subimos, Yara. Lo que subimos. Lo bueno es que elegimos un buen lugar, la apuntamos bien. La del empinado. Tanta caminata ya nos va dando buena experiencia al menos. El momento culmine de bendecirse con un poquito de la cascada, escalar un poquito ahí para darle emoción. Está precioso, bien calculado el sitio de ascenso. Mirá los lectores, fresquito. Avanti, Yara. Ahí un poquito de lluvia. Ay, qué rico. Está buena, ¿no? Hay que subir ahora esto, ¿eh? Ay, qué rico. El mejor lugar te agarraste, ¿eh? Estamos estudiando el último ascenso. Lo que vamos a hacer, vamos a subir, vamos a venir por acá, por acá, por acá. Subimos por acá, cruzamos en ese y encaramos de frente hacia la cascada. Después volamos, nos helicópterizamos y llegamos a la camioneta. Ya estamos a 4.315 metros de altura. Tenemos que agradecer porque es un terreno que se deja caminar. Si bien hay que escalar, hay que esquivar algunas cortaderas, yo ya aprendí por las malas. Se puede avanzar ahí bastante rápido, bastante bien. Nada que ver con todas las excursiones que estábamos haciendo ahí por las cuevas, que la vegetación no te dejaba pasar. Por acá está medio complicado. ¿Pero se puede? La vegetación se puede. Pecho a tierra. Súper vertical, estoy parado. Pero lo vamos a poder. Ahí va. Dale, dale, dale. Ahí vas, dale. Uno arriba, ya lo tenemos. Y vos te tenés que agarrar del palo. No, espera que tengo que asegurar el teléfono. Bueno, dale. Listo, vos te tenés que quedar ahí ahora. Espérame. Y yo sigo subiendo. Mirá la historia. Estás loco, hay que seguir subiendo. Nos arrastramos como gusanos, pero sorteamos esa pared prácticamente vertical. Huelo a yuyo, tengo pastos y pinches por doquier, pero ya estamos.
Hicimos un descanso de 10 minutos. La verdad que me podría haber quedado todo el día en esa vista. Pero... ¡ay! Que me cayó. Pero quiero llegar a la cima y ya es la 1 de la tarde. Así que vamos a meterle un poco de ritmo. Al menos caminar una horita más y ver hasta dónde llegamos. Se vuelve un poco frustrante seguir subiendo, pero cuando se llega arriba, la victoria se potencia. Esa es la palabra. Así que hay que meterle, hay que llegar, falta poco. Como le encaramos por atrás, no sabemos si es aquel pico o este pico lo está cubriendo al que queríamos subir. Vamos a ver. Yo creo que esta es una gran victoria. Tenemos un gran reto, un paredón de piedra. Se puede. Vamos que se puede. Es bien rugosa, así que le vamos a poder entrar. Es bien áspera, ya no patina ni un poco. No, nada. Por acá. ¿Seguro? Sí. Me encanta verme escalar, ¿no, Guille? Sí. ¿Te acuerdas que ayer me caí en Chavín de Huantar? No. No me acuerdo. Mi rodilla sí se acuerda. ¿Cómo no nos vamos a acordar del suceso más gracioso de rodando por ahí de la historia, querida? Pará, que hoy también te caíste, vos te fuiste gracioso. Yo no lo vi, nadie lo vio, vos lo viste, vos lo viste. No lo pones porque Yo no lo es el vi. editor él. Claro. Yo lo voy a poner en Instagram porque tengo el poder ahí. Los árboles que están acá son como del señor Miyagi, súper especiales, hermosos, cada uno con una forma única. Creo que estamos llegando ayer. Yo creo que no queda nada más atrás de esto, pero siempre las montañas me mienten. Sí, siempre juegan con esta ilusión Sí. de llegar pronto. Uy. Acá. ¿Y? No era. No, mira, Me mató el corazón porque no era. ¿puedes creer? Bueno. Ya. No era. ¿Sabes lo bueno de todo esto? ¿Qué? Que falta menos. Ay, Dios. Mira, hay una... ¡No! Te reto a meterte en esa laguna. O subís allá o a la laguna. jacuzzi allá. Es el plan B. Debe estar bueno meterse. Ahora que lo estoy pensando. Ya las piernas pesan 1 tonelada cada una. Wow. Mira dónde llegamos. ¿Cansado, perro? Las piernas pesan cada una 1 tonelada. Encima, como que acá hay que bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Es súper pesado. Precioso. Necesito recuperar el aliento un momento.
Por acá no se puede. Sí hay una vista hermosa. Último esfuerzo. Y a este video decidimos llamarlo Saunter, que es una palabra que conocimos de la mano de Henry Thoreau, un hombre que plasmó en escritos su filosofía de vida y su amor a la naturaleza, y quien en más de una ocasión le puso nombre a algunos sentimientos que este tipo de actividades suscitan en nosotros. De todo lo que leímos hasta ahora de este filósofo, la palabra Saunter es uno de los mayores regalos que hemos encontrado. Y hoy queremos transmitírtelo a vos, que llegaste hasta acá viendo el video. En la Edad Media, a los peregrinos católicos que caminaban hacia Tierra Santa, se los llamaba Sainterer. Y es a partir de ese término que Thoreau conjuga la palabra Saunter, para referirse al sentimiento de caminar disfrutando de la naturaleza para volverse parte de ella. Este tipo de caminata a la que se refiere no es una caminata para hacer ejercicio como medicina para el cuerpo. Es una forma de caminar sin rumbo, vagando por la tierra, absorbiendo la naturaleza, sintiéndose parte del paisaje, descubriendo sus formas, detalles y toda la vida que encierra. Es caminar como medicina para el alma. Esta aventura por el valle fue la mejor manera que encontramos de decirle hasta luego a nuestra querida cordillera de los Andes. Dejar la comodidad de la Ducato, dejar de ver el paisaje a través de la ventanilla y salir a caminarlo. Sin presión, sin apuro de llegar a ningún lado. Caminar por amor al paisaje, al compartir en familia, disfrutando de silencios, esforzándonos en pendientes y sonriendo ante las tremendas vistas que este lugar nos fue regalando. ¡Hola, vista! Esta es nuestra forma de sentirnos libres. Este es nuestro alimento del alma. Gran despedida, Guille. Ay, es precioso. Mientras Guille y Ettore están ahí ya ubicando el campamento para almorzar, no vamos a pasar la noche aquí, me gustaría hacer como un recorrido al menos de 360 de los picos más importantes que se están viendo desde este lado. A ver si llegamos a... si me puedo explicar bien, son nombres complicados, a ver si me los acuerdo. Aquel que tenemos allá es la montaña Pucarau, con 5.322 metros de altura. Luego, para aquel lado, pero que ya no se ve por la inclinación donde estamos, teníamos el Yanamarei Sur, que ese se lo habíamos mostrado antes. Siguiendo un poquito más, ese pico filoso de ahí es nada más y nada menos que el Yawangapunta. Yawangapunta tiene 5.161 metros. Y ahora vamos con los interesantes. Yatunyatsa es aquel puntito blanco que se ve allá. Espero que se vea por que no le haga contraste la nube. Y ese tiene unos 5.630 metros, una bestialidad. Y la cadena que le sigue para aquí al lado está coronada por el Mururaju, una montaña también de casi 5.700 metros. El paisaje, las vistas que tenemos de estos lados valieron absolutamente el esfuerzo de subir. Está siendo una gran despedida, al menos por ahora ya vamos a estar descendiendo de lo que es la cordillera, de lo que es los Andes,
Y creo que un buen almuerzo con vistas es todo lo que nos merecemos. Está muy concentrado ese perro. ¿Por qué? Le estás Quiere haciendo... atún. Quiere atún, quiere huevo, quiere todo. Sentate en uno de los pinchos. Está bueno, es como un asientito. Voy a ir ahí. Pero ahí no llegas. Ay, pero pincha. ¿Por qué no Ah, te sientas en ese? pincha, pincha, pincha. No, Ayúdame. pero en un momento te acomodás. Maldición. En ese sentido. Ahí voy. Ah.